Amigos queridos, levanten la mano, aunque sea mentalmente, ¿quién de ustedes no siente ese nudo en el estómago? La presión de la chamba, la ansiedad que nos revienta el chat de WhatsApp a medianoche, la necesidad de demostrar en redes que nuestra vida es perfecta. Neta, estamos agotados. Yo sé que vienen aquí buscando paz, pero a veces la mayor preocupación que tenemos no es la quincena, sino esa sensación hueca que queda después del domingo, esa rutina religiosa que no nos cambia la vida. Hoy vamos a tomar el martillo profético de un gigante, David Wilkerson. Él, que vio la droga en Times Square y la desesperación de la juventud, nos lanzó una advertencia brutal. Él no estaba hablando de templos vacíos, sino de corazones vacíos llenos de religión de microondas. ¿Y qué nos gritaba Wilkerson desde su púlpito? Lo mismo que les grito hoy. La iglesia moderna está muerta espiritualmente. No es un ataque a tu templo, es un diagnóstico a nuestra alma. Wilkerson veía que habíamos cambiado la convicción por la comodidad y el arrepentimiento radical por el marketing eclesiástico. ¿Cómo se ve la muerte espiritual en 2024? Vemos iglesias que son más boutiques espirituales que hospitales para pecadores. Vemos líderes que miden el éxito por la cantidad de likes que reciben sus publicaciones y no por la santidad de su congregación. Vemos cristianos que pueden citar los memes del día, pero no pueden citar las promesas de Dios cuando llega la verdadera bronca. Hemos reemplazado la cruz sangrienta por una cómoda almohada. Oh iglesia de la comodidad, te has vuelto experta en evadir el dolor de la convicción. ¿Usted ya paró a pensar qué tan profundo es el evangelio que estás consumiendo? Estamos viviendo una escasez de lo genuino. Tenemos acceso a toda la información bíblica, pero la práctica, la entrega total, es el bien más escaso. Y esta es la neta que pica, la religión que solo te da placer y te quita el dolor de enfrentar tus vicios, no es el evangelio de Cristo, es un narcótico bien empacado. La gente de afuera, la que sufre de ansiedad y la que se siente aplastada por el mundo, no necesita un show más. Ellos necesitan ver la prueba social. Necesitan ver personas transformadas por un encuentro real con la santidad. Pero si estamos tan inmersos en la presión de nuestra propia burbuja, manteniendo la fachada de que todo está perfecto en la foto familiar, ¿dónde queda el poder de Dios? David Wilkerson nos confrontaba con el contraste. Queremos las bendiciones de la santidad, pero sin pagar el precio de la separación. Queremos el gozo, pero sin el quebranto. Queremos milagros, pero evitamos la humildad radical. Clase querida, ¿dónde está ese fuego? ¿Dónde está el luto por el pecado? Te pregunto directamente, compañero. ¿Estás más preocupado por el rendimiento de tu trabajo y por mantener tu imagen pulcra en Instagram que por la limpieza interna de tu alma? Pero no todo está perdido, mis chavos. Wilkerson siempre terminaba con un grito de esperanza. El llamado es a la rendición ahora. El único camino para revivir una iglesia muerta es que el individuo, que tú y que yo, nos postremos. Si estás cansado de la superficialidad, si sientes esa punzada de que debe haber más, hay esperanza en el arrepentimiento genuino. El fuego de Dios no se apaga, solo necesita leña fresca, y esa leña eres tú. Si esta verdad te cimbró, te reto a que no solo escuches, sino que actúes. Comenta aquí abajo desde dónde nos ves y qué cambio vas a hacer hoy. Suscríbete y activa la campanita, porque el siguiente paso es entender cómo el dolor nos lleva a la verdadera fe. Compañeros, la neta es que ya diagnosticamos la fiebre, pero no hemos tomado la medicina. Hemos admitido que estamos consumiendo un evangelio light, que huele rico, pero no alimenta. Ahora, permítanme que mi mentor, David Wilkerson, tome la palabra. Él no nos hablaba desde una torre de marfil, sino desde la experiencia profunda de ver almas destrozadas. Él tenía la autoridad de quien se quebrantó a los pies de Cristo y salió a las calles a confrontar el pecado. Y él nos gritó, y yo les repito su grito. La iglesia moderna está espiritualmente muerta porque ha abandonado los fundamentos. ¿Qué fundamentos, me preguntas?
La Biblia, en Jeremías 6:16, nos da la dirección. Paraos en los caminos, y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Preguntad por las sendas antiguas, esa es la clave. Wilkerson nos enseñó que hemos cambiado la senda antigua de la santidad por el carril exprés de la autoayuda. Hemos confundido la presencia de Dios con un buen espectáculo de luces. Mira la prueba social. La gente está huyendo de la iglesia porque lo que ofrecemos no es diferente de lo que ofrece el mundo. Solo está barnizado con música cristiana pegadiza. Esta es la tragedia, y aquí entra el contraste. ¿Dónde está el quebranto? ¿Dónde está el luto por el pecado? Te pregunto, amigo, ¿estamos más cómodos con la ansiedad que nos genera no subir una historia a Instagram que con la convicción que produce la palabra de Dios? Wilkerson era radical en esto. El cuerpo de Cristo ha caído en un letargo profundo porque le tiene miedo a la dor. Huimos del dolor del arrepentimiento, del dolor de la separación, del dolor de negarnos a nosotros mismos. Queremos el gozo sin el quebranto. Queremos la bendición sin el costo de la obediencia radical. Mira la hipérbole de nuestra hipocresía. Nuestras iglesias parecen más un auditorio de coaching motivacional, donde te aseguramos éxito laboral y familiar sin tocar tu vida sexual, sin confrontar tu avaricia, sin exigir que sueltes tu celular y busques a Dios. Y escuchen bien, chavos. Si el temor de Dios ha desaparecido de nuestros altares, ¿dónde queda la autoridad para predicar la santidad? Si hemos dado la bienvenida a la mundanalidad, permitiendo que el espíritu de la celebridad, la competencia y la chamba desmedida se metan en el púlpito, ¿cómo le vamos a pedir cuentas a la gente de afuera? Si dentro de la casa no hay diferencia entre el que sirve y el que solo vive para sí mismo, ¿por qué alguien iba a querer entrar? Esta escasez de piedad genuina es nuestro mayor problema. Y David Wilkerson nos ofrece la promesa de la solución. Y aquí viene la reciprocidad. Dios ya nos dio la senda antigua, el camino, la verdad y la vida. ¿Qué le estás dando tú a cambio? La solución no es fundar otra denominación o cambiar la música. La solución es personal y aterradora. Es el arrepentimiento radical. Paraos. Mira tu vida. Mira si el placer de tu comodidad está matando la pasión por Cristo. Si la vida espiritual de la iglesia está muerta, es porque mi vida espiritual, tu vida espiritual, está muerta. Y la única esperanza para un despertar es postrarnos y, por amor de Dios, preguntar por las sendas antiguas. Cuando volvamos al buen camino, dice el profeta, entonces, y solo entonces, hallarás descanso para tu alma. No el descanso falso que te da la pantalla al final del día, sino la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Estás dispuesto a pagar ese precio? ¿Estás dispuesto a ese descanso? El llamado es a dejar de ser niños espirituales que solo buscan palmaditas y a convertirnos en soldados de Cristo. El llamado es a dejar de ser niños espirituales que solo buscan palmaditas y a convertirnos en soldados de Cristo. Y para ser soldados de Cristo, primero debemos dejar de mentirnos sobre la condición del campo de batalla. David Wilkerson lo dijo claro, la iglesia moderna está espiritualmente muerta. ¿Qué significa eso? No es que no haya gente en las bancas, hay multitudes, hay programas, hay luces, hay streaming de alta calidad. Pero, ¿dónde está el peso de la gloria de Dios? ¿Dónde está el temor que hace que los hombres caigan de rodillas y reconozcan su miseria? Hemos cambiado el poder transformador del Espíritu Santo por la técnica humana, por la mercadotecnia, por lo que llamamos relevancia cultural. ¡Qué hipérbole de estupidez! Creemos que para alcanzar al mundo debemos parecernos al mundo, cuando la única autoridad que tenemos para predicar es el contraste radical que mostramos. Piénsenlo, clase. ¿Por qué necesitamos tantas horas de coaching para ser felices si la fuente de gozo inagotable vive dentro de nosotros? ¿Por qué necesitamos estrategias de redes sociales para atraer a la gente si la promesa de Jesús fue que, si Él era levantado, Él atraería a todos hacia sí?
Hemos puesto nuestra fe en el volumen de nuestros altavoces y no en la voz quedita del Espíritu Santo. Hemos medido el éxito por el número de seguidores, por las donaciones o por cuántos me gusta tiene el sermón en TikTok, no por la profundidad del arrepentimiento en los corazones. Hemos reemplazado la sana doctrina por la autoayuda con sabor a Biblia. Hemos reemplazado la cruz por una terapia de bajo costo que te promete quitar la ansiedad sin pedirte que sueltes el ídolo que la causa. Hemos sustituido la confrontación santa por la aceptación sin límites, temiendo ofender a alguien que quizás, solo quizás, se sienta incómodo al ser llamado a la santidad. Y aquí viene la prueba social. Miren las vidas de los que se sientan a su lado. Miren sus propias vidas. Si decimos que Jesús nos libertó, ¿por qué estamos más endeudados que nunca? Si decimos que tenemos paz, ¿por qué el burnout y la ansiedad nos consumen en la chamba y en la casa? Si decimos que somos una luz, ¿por qué nuestras conversaciones son indistinguibles de las conversaciones de la gente que no conoce a Cristo? ¿Dónde está la escasez, chavos? La escasez no es de dinero, ni de talento, ni de edificios. La escasez es de hombres y mujeres que tiemblan ante la palabra de Dios. La escasez es de piedad genuina, de intercesores que se levantan a la medianoche. La escasez es de líderes que no tienen miedo de perder patrocinios o popularidad por predicar contra el pecado específico que corroe a nuestra sociedad, como la lujuria que se consume en la palma de la mano, o la avaricia que nos obliga a sacrificar nuestra familia en el altar del horario laboral desmedido. El dolor de la mediocridad es un cáncer lento. Wilkerson lo veía en el Nueva York de las drogas y la violencia, y yo lo veo hoy en el México de la hiperconectividad y la soledad disfrazada. La iglesia se ha vuelto la Odisea, tibia. Y el Señor escupe a los tibios, no porque no sean salvos, sino porque su tibieza es un insulto a su sacrificio. ¿Será que no estamos actuando así, buscando ser cálidos para ser atractivos a todos, en lugar de ser abrasadores por el fuego de Dios? ¿Será que hemos confundido el gozo del Señor con la felicidad momentánea que nos da un buen suceso o un like? Wilkerson, con su autoridad profética, nos obligaría a examinar el corazón. Y su diagnóstico se centra en 3 cánceres que mataron la vida espiritual, tanto en el púlpito como en la banca. El primer cáncer: la adoración al entretenimiento. Hemos hecho del servicio dominical un espectáculo. ¿Por qué? Porque tememos que si el mensaje no es lo suficientemente dinámico, la gente se irá a un lugar donde sí lo sea. Hemos contratado directores de alabanza que son más estrellas de rock que siervos quebrantados. Hemos invertido fortunas en luces, humo y pantallas para crear una experiencia sensorial. ¿Y el resultado? La gente sale inspirada o motivada, pero no sale cambiada. Yo les pregunto, mis queridos alumnos, ¿cuándo fue la última vez que fueron a un servicio donde la presencia de Dios era tan densa, tan palpable, que no pudieron pararse, sino que cayeron postrados? ¿O donde la convicción de pecado era tan fuerte que salieron temblando, sabiendo que tenían que poner su vida en orden con Dios antes de enfrentar el lunes? Lo que ustedes experimentan en la iglesia moderna es placer temporal, es la endorfina de la música alta, no el gozo permanente que nace de la cruz. El entretenimiento es el sustituto barato de la presencia. Rechazamos el dolor de la disciplina y abrazamos el placer de la distracción. Hemos creado iglesias a prueba de ofensa, pero a prueba también de poder. ¿Dónde está eso en tu rutina? ¿Buscas en el servicio el show que no te da Netflix? ¿O buscas el rostro de aquel que te puede limpiar el alma? El segundo cáncer: la tiranía de la comodidad. David nos enseñaría que la comodidad es el enemigo mortal de la fe radical. Nuestro cristianismo se ha vuelto demasiado cómodo. Queremos una fe sin fricción. Queremos prosperidad garantizada, salud garantizada, familia perfecta garantizada, y todo sin ayunar, sin vigilar, sin negarnos a nosotros mismos.
Buscamos el descanso sin haber peleado la buena batalla. La comodidad se manifiesta hoy en la adicción a las pantallas. Hemos perdido la capacidad de estar quietos y de escuchar. Tan pronto como hay un momento de silencio, en el camión, en la fila del súper, antes de dormir, ¿qué haces? Agarras el teléfono. Ese es el enemigo del Espíritu Santo, porque él no grita por encima de los ruidos de las notificaciones. Apóstrofe a ti, adicto al scroll infinito. Te has condenado a la superficialidad, porque le tienes miedo al silencio. Porque en el silencio, la verdad de tu condición espiritual te gritaría. Te has vuelto un experto en la vida de otros a través de Instagram, un juez en Twitter, un consumidor de streaming, pero eres un iletrado en la palabra de Dios y un desconocido en la sala de oración. La comodidad de la distracción está matando tu devoción. Queremos que Dios nos hable, pero no apagamos el televisor espiritual que tenemos en nuestra mente las 24 horas del día. El tercer cáncer, la falta de separación radical. La Biblia es clara. Salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. 2 Corintios 6:17. Wilkerson vio esto como el punto de quiebre. Hemos diluido tanto la línea entre lo santo y lo profano que ya no hay diferencia visible. Hemos traído la moda mundana, el lenguaje mundano, las ambiciones mundanas y los compromisos éticos dudosos, como mentir un poco en el trabajo para ganarte ese ascenso, o ver ese contenido privado, porque nadie lo sabe, directamente a la iglesia. El contraste es vital aquí. El mundo ama lo suyo. Si la iglesia se ve, huele, suena y actúa exactamente como el mundo, ¿por qué el mundo se sentiría atraído por Cristo? No tiene sentido. La única prueba social poderosa que tenemos es una vida de santidad que desafíe la lógica de este siglo. Una familia que se ama de verdad en medio de las presiones de la vida moderna. Hijos que respetan y honran a sus padres en una cultura de rebeldía. Esposos que son fieles, no solo con el cuerpo, sino con la mirada y el corazón. Esa es nuestra bandera. ¿Qué hemos negociado? Hemos negociado la pureza sexual por la aceptación de una cultura hipersexualizada. Hemos negociado la justicia por la ganancia fácil. Hemos negociado el tiempo con Dios por más tiempo en el gimnasio o más tiempo en la oficina para obtener esa promoción que supuestamente te dará la felicidad. Y las consecuencias, chavos, son catastróficas. Cuando la iglesia muere espiritualmente, pierde su poder de confrontación. Cuando el fuego de Dios se apaga, lo único que queda es el humo de la moralina barata. Por eso la iglesia no está deteniendo el torrente de maldad en nuestra sociedad. La sal ha perdido su sabor. Diagnóstico de Wilkerson. Hemos caído, pero hay esperanza. Y esa esperanza no está en un nuevo plan de 5 años, sino en volver a la fuente. Base bíblica para la solución. La Odisea. Apocalipsis 3, 15 al 19. Aquí está la autoridad que necesitamos. Jesús no condena a la Odisea por ser malvada o idólatra, sino por ser tibia. Por decir, soy rico y me he enriquecido y de nada tengo necesidad. Esa es nuestra hipérbole de autosuficiencia moderna, sin saber que en realidad son desdichados, miserables, pobres, ciegos y están desnudos. La reciprocidad de Dios es sorprendente. Él nos ofrece el oro refinado en fuego, fe probada, vestiduras blancas, justicia y colirio para los ojos, discernimiento espiritual. Pero el precio es el arrepentimiento radical. Y para eso, Él nos da la promesa. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. El llamado no es a una reforma superficial, es a una resurrección de entre los muertos. Aquí van los 3 consejos prácticos, directo al hueso, para empezar la resurrección. 1. El ayuno del ruido y la reclamación de la noche. Si estás ansioso, si estás agotado,
No es solo por la chamba o la vida familiar, es porque te has desconectado de la fuente de la paz. El placer superficial de la hiperconectividad te está matando, causándote un dolor existencial. La solución es drástica. Ayuna del ruido. Te desafío a escoger un día a la semana para un ayuno digital total. No solo de redes sociales, sino de la constante input de noticias y entretenimiento que te roba el enfoque. Además, David Wilkerson nos enseñó la importancia de la intercesión a medianoche. La mayoría de ustedes están despiertos a medianoche, pero ¿en qué están invirtiendo esas horas? ¿En otro episodio de streaming? ¿En conversaciones inútiles? ¿O en la oración silenciosa? Reclama tu noche. Levántate, Creto, lejos de la prueba social que buscas en la mañana. Hazlo por el gozo que hallarás en la presencia de Dios, que es infinitamente superior al alivio temporal de la distracción. 2. El confrontamiento del closet y la disciplina secreta. La muerte espiritual florece en la hipocresía. Muchos de nosotros somos santos en la iglesia y mundanos en casa. Somos devotos en público, pero en secreto tenemos un ídolo de avaricia, de lujuria o de amargura. Si tu vida está muerta, es porque hay un pecado secreto que estás acariciando. Y esto aplica especialmente a la lujuria que se consume en privado en Internet. Este es un pecado de escasez de amor propio y de respeto por el templo del espíritu. ¿Dónde entra esto en tu rutina? ¿Qué sitios visitas cuando estás solo? ¿Qué pensamientos permites que aniden en tu mente cuando te sientes presionado en el trabajo o frustrado en tu matrimonio? La disciplina debe ser radical. Si tienes un problema con la pureza, quita de tu casa aquello que te lleva al pecado, aunque te duela. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Esta hipérbole de Jesús no era un llamado literal a la automutilación, sino un llamado radical a la autonegación, a cortar de raíz lo que te está llevando a la muerte. 3. La separación del Evangelio de la comodidad financiera. Dejemos de buscar en el púlpito la confirmación de que nuestra ambición desmedida es bíblica. David Wilkerson jamás enseñó que la fe era un boleto de lotería. El Evangelio no te promete que vas a tener el carro del año o la casa más grande. El Evangelio te promete la cruz, y a través de la cruz, la victoria sobre la muerte. La prueba social que debemos buscar no es la de los millonarios cristianos, sino de los mártires. La prueba social es la de la bondad, la generosidad y la integridad inquebrantable, incluso cuando la economía está difícil. Deja de buscar las bendiciones sin el bendecidor. Detén la carrera por el estatus que te está robando la paz y la vida familiar. Si el trabajo te exige sacrificar tu tiempo devocional, tu matrimonio o el discipulado de tus hijos, ese trabajo es tu ídolo, y los ídolos demandan sacrificios humanos. ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a seguir pagando el precio de la ansiedad y el vacío? ¿O vas a buscar el verdadero gozo que da la obediencia? Confrontación final. La muerte espiritual no es una broma. Te condena a vivir una mentira que te roba el poder de vivir la verdad. Si tu vida y la de tu iglesia están muertas, si carecen del fuego, si carecen de la convicción, si carecen de la autoridad, es tu culpa. Hemos tolerado la mediocridad, hemos abrazado el placer temporal y hemos rechazado el dolor necesario de la santificación. Hemos preferido el confort de la Odisea al celo de Filadelfia. ¿Estás dispuesto a que Dios rompa tu comodidad? ¿Estás dispuesto a apagar la pantalla y encender tu alma? La reciprocidad es clara. Si nos arrepentimos radicalmente, si volvemos a las sendas antiguas de la oración ferviente y la santidad sin excusas, Dios promete visitarnos y resucitar lo que está muerto. El cielo está buscando hombres y mujeres que, aunque sean pocos, ardan con el fuego de su presencia. Esos pocos son la esperanza de un despertar. Amén. Hemos hablado, mis queridos, del diagnóstico duro de David Wilkerson. La iglesia está anestesiada, desinteresada, muerta espiritualmente. Pero díganme, si la enfermedad es real, ¿dónde está la cura? Si el diagnóstico es la muerte,
¿Cómo se ve la resurrección en el barrio, en la chamba, en tu casa? Permítanme contarles la historia de Ricardo. Ricardo era un tiburón en el mundo de los negocios, el prototipo del éxito moderno que tanto anhelamos. Tenía una oficina espectacular en Santa Fe, sus redes sociales saturadas de viajes caros y outfits perfectos. Él creía en Jesús, claro. Iba al megatemplo, donaba una lanita y usaba la fe como un amuleto para que el negocio siguiera creciendo. Él era la prueba social de que Dios bendice a los que se esfuerzan. Pero su corazón era un desierto. Su agenda era un monstruo que devoraba su matrimonio y su paz mental. Su tiempo con Dios, 5 minutos de prisa mientras se tomaba el café, revisando al mismo tiempo los correos del jefe. Ricardo buscaba placer, buscaba estatus, pero lo que encontraba era un nudo constante en el estómago. La ansiedad lo estaba carcomiendo, llevándolo al borde del colapso físico. El dolor era insoportable. Un día, en medio de una crisis brutal, su médico le dijo, o le bajas al estrés o le bajas a la vida. Tropezó con un libro de Wilkerson. No era una predicación de prosperidad que lo hacía sentir bien. Era una espada. Wilkerson le dijo sin rodeos que estaba sirviendo a Mamón. Le dijo que su ambición desmedida, ese fuego que él creía que era celo por el trabajo, era en realidad la pasión por la vanidad. ¡Qué contraste tan terrible! Él creía que estaba subiendo en la escala social, pero en realidad estaba cayendo en picada, atado por cadenas de oro. Ahí es donde entra el dolor de la verdad que trae el gozo de la libertad. Ricardo entendió que tenía que matar a su ídolo de prestigio. Ricardo tuvo que matar a su ídolo de la aprobación. Ricardo tuvo que matar a su ídolo de la escasez, que le decía que si no trabajaba 70 horas se iba a quedar pobre. Dolor, claro que dolió. Tuvo que tomar decisiones radicales que la gente cuerda jamás tomaría. Tuvo que bajarse del tren de los ascensos rápidos. Redujo su tiempo de trabajo de 70 horas a 45. Su jefe lo miró como si estuviera loco. Sus amigos en la iglesia, que solo hablan de inversiones y crecimiento económico, se burlaron. Pero, oh bendita reciprocidad de Dios, mientras perdía el aplauso del mundo, ganó el silencio de la paz que inunda el alma. ¿Saben qué pasó cuando Ricardo desinstaló esa app de trabajo del celular y tomó ese tiempo para orar profundamente y discipular a sus hijos? El fuego regresó, la autoridad regresó. Ya no predicaba sobre la fe que trae riqueza, predicaba sobre la santidad que trae vida. Esto es lo que Wilkerson nos enseña, mis hermanos. No basta con estar en la iglesia, hay que estar en fuego. Y ese fuego se prende en el Getsemaní personal, donde le decimos que no al mundo. Ahora te pregunto a ti, mi querido hermano, mi querida hermana, ¿dónde está tu ídolo? ¿Es tu necesidad de aprobación en Instagram? ¿Es la hipoteca que te exige trabajar en domingo y dejar a tu familia abandonada? ¿Es el miedo a la escasez que te impide dar con generosidad? Mira a Ricardo. Mira el contraste entre la vida que tenía, llena de cosas pero vacía de alma, y la vida que tiene, menos prestigio, pero llena de presencia y de la autoridad del Espíritu. Despierta, te lo ruego. Deja de buscar la prueba social en lo efímero. La verdadera autoridad viene de la integridad, no de la chequera. La puerta está abierta para el arrepentimiento radical. ¿Te atreves a cerrarle la puerta al mundo para que Dios pueda entrar y encender tu alma? Para que resucite lo que está muerto en ti, en tu matrimonio, en tu iglesia. El costo es tu vida cómoda, pero el placer es la vida eterna y abundante. Decídete ya, no hay tiempo para medias tintas. La hora de la decisión, mis amados, ya no es mañana. Wilkerson nos gritó desde la eternidad que si hoy no enfrentamos la muerte espiritual que nos asfixia, mañana enfrentaremos la muerte eterna. ¿Creen que es una exageración?
¿Una hipérbole retórica? Miren su entorno. Si la Iglesia moderna sigue operando con este piloto automático de comodidad, ¿qué creen que pasará? Yo se los digo, basado en la visión profética que David Wilkerson transmitió con lágrimas. Seremos la sal que perdió su sabor y es pisoteada por los hombres. Estamos invirtiendo millones de pesos en edificios impresionantes, en luces robóticas, en tecnología de streaming de alta definición. Estamos construyendo ministerios en las redes sociales que cosechan millones de likes y la prueba social de que somos relevantes. Pero, oh contraste doloroso, ¿dónde está el poder para liberar a una sola alma de la adicción a las pastillas o al scroll infinito de la pornografía? ¡No está! Estamos predicando sermones que suenan como podcasts motivacionales de autoayuda, que te garantizan éxito financiero y un buen estacionamiento en el cielo, pero que no provocan ni una gota de arrepentimiento radical. Estamos tan ocupados midiendo nuestra eficacia por el número de asistentes o seguidores en Instagram, que hemos olvidado medirla por la santidad. Esto es la muerte espiritual. ¿Cuánto tiempo más vas a seguir coqueteando con el mundo, mi querido? ¿Cuánto tiempo más vas a seguirle el juego a la ansiedad que te exige trabajar en domingo porque tienes miedo a la escasez? Si seguimos así, si seguimos tolerando el pecado porque no queremos ofender o perder donadores, seremos arrastrados por la cultura de la cancelación que nos silenciará, arrastrados por la tolerancia cobarde que se traga la verdad absoluta. Arrastrados por la comodidad que nos hace amar más el sofá que la cruz. Despiértate, ruego. Esto no es un simple regaño, es una advertencia de amor. Hay dos futuros esperándonos, y tú eliges en cuál vas a vivir. El primer futuro, el futuro del fracaso y la inacción, es aquel donde la Iglesia muere en su propia irrelevancia. Tendremos templos grandes, vacíos de gloria, pastores quemados que miran el celular entre sermones, fingiendo una autoridad que perdieron en su Getsemaní privado. Familias cristianas donde los hijos no conocen a Jesús, solo conocen los horarios de la iglesia, porque los padres prefirieron ser esclavos de la hipoteca y el prestigio laboral. Pero bendito sea Dios, existe un segundo futuro. Este es el futuro de la autoridad y la resurrección, el que Wilkerson siempre nos impulsó a buscar. Es el futuro donde la iglesia es pequeña, sí, quizá perseguida, quizá sin los reflectores de la prueba social, pero con una presencia tan densa que el mundo tiene que rendirse. Es la iglesia que ante la escasez de seguidores prefiere la abundancia del Espíritu Santo. Es donde el pastor tiene autoridad no por su doctorado o por la chequera de la congregación, sino por las horas gastadas de rodillas intercediendo por el rebaño. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Quieres seguir siendo parte de la estadística de la iglesia tibia que será vomitada, o quieres ser parte de la minoría radical que vive en fuego santo? El costo es alto, sí, pero es solo el costo de tu vida cómoda y egocéntrica. El costo es dejar de buscar el placer inmediato de la validación mundana. Pero el placer incalculable, la reciprocidad que Dios te ofrece, es la autoridad real sobre el infierno y una vida abundante que no te puede arrebatar ni la pandemia, ni la crisis económica, ni la ansiedad de las redes sociales. Decídete ya. No hay más tiempo para titubear. Deja de robarle a Dios la santidad que le corresponde. Cierra la puerta al mundo para que la gloria del Señor pueda entrar y resucitar lo que está muerto en ti, en tu familia y en nuestra amada, pero adormecida, Iglesia mexicana. La trompeta está sonando. Responde con arrepentimiento radical. Hoy es el día del avivamiento personal. Clase, permítanme ser brutalmente honesto, porque esto viene directamente del corazón de un profeta como David Wilkerson. ¿Creen de verdad que me estoy inventando esto? ¿Creen que la alarma que sonó en los Estados Unidos en los 60 y 70 no está retumbando hoy en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey? Claro que está retumbando. Wilkerson nos gritó que la iglesia no se muere por persecución externa, se muere por la porquería interna, se muere por la ansiedad disfrazada de ambición y por la seducción del placer barato. Se muere porque ustedes,
Si ustedes están demasiado ocupados siguiendo el social proof de Instagram, midiendo el valor de su vida por los likes y no por la profundidad de su rodilla en el altar. Esto es una hipocresía descarada. Miren su vida, mírenla ahora. ¿Cuánto tiempo más van a negociar su paz con Dios por el privilegio de tener el último celular o la nueva suscripción de moda? ¿Cuánto tiempo van a sacrificar la cena familiar de verdad, la consejería a sus hijos, por meter horas extras en un trabajo que mañana los va a desechar como si fueran una taza rota? Ustedes tienen el tiempo para scrollear sin fin en TikTok, pero no tienen 5 minutos para interceder por su matrimonio. Es una locura que clama al cielo. El costo de esta comodidad espiritual, amigos, se mide en el dolor real de sus hijos que crecen sin ver un Jesús vivo en casa. Se mide en la escasez de milagros porque nos conformamos con el espectáculo. El costo es su propia alma, adormecida por un evangelio sin demanda. ¿Dónde entra esto en tu rutina, este desbalance? ¿Dónde entra la santidad en medio de tu búsqueda desenfrenada por el prestigio? No hay más tiempo para excusas estúpidas, no hay más tiempo para la autocompasión barata. No hay más tiempo para el pastor que solo te rasca la comezón. El reloj espiritual no espera. Si no atiendes el llamado del Espíritu hoy, ¿quién te garantiza que mañana Él te seguirá hablando con esta claridad? Wilkerson nos advirtió que Dios está a punto de quitar su presencia de los lugares que han profanado su nombre con entretenimiento y materialismo. Ustedes quieren la autoridad de Cristo, pero no quieren la obediencia de Cristo. Quieren la recompensa del cielo, el placer de la gloria, pero rechazan el dolor del discipulado radical. Esto es una farsa. ¿Será que no estamos actuando así, usando a la iglesia como un club de bienestar, en lugar de un hospital de guerra y un campo de batalla? Despierten, antes de que su vida termine siendo el testimonio más claro de la parálisis espiritual que Wilkerson advirtió. Van a esperar a estar en la cama de un hospital, consumidos por la ansiedad de haber perdido lo eterno por lo trivial, para finalmente arrepentirse. El infierno está esperando a la iglesia cómoda. Pero aquí viene la esperanza, la reciprocidad divina. Si hoy te arrepientes con fuego, si hoy pides esa autoridad de vuelta, Dios no solo te la devuelve, sino que te levanta en santidad. ¿Prefieres el dolor de la disciplina de Dios o el dolor de su ausencia? El arrepentimiento radical es la llave. El infierno tiembla ante un creyente honesto, no ante un templo lleno. Hoy es el día. Piénsenlo bien. Escúchenme bien, clase. Se acabó el tiempo de la lágrima fácil y la justificación barata. Se acabó el tiempo de echarle la culpa al pastor o a la congregación de al lado. Wilkerson no llamó a la crítica, llamó a la acción. Si la iglesia moderna está muerta espiritualmente, ¿qué vas a hacer tú, en tu metro cuadrado, para hacer la resurrección? Basta de excusas. El diagnóstico ya lo tenemos. Ahora viene la cirugía. Primero, si quieres la autoridad, tienes que pagar el precio del aislamiento. Tienes que renunciar al placer de la distracción constante. Te pregunto, ¿cuánto tiempo pierdes navegando en el mar muerto de las redes sociales, buscando la validación de extraños? Si la iglesia moderna está muerta espiritualmente, ¿qué vas a hacer tú, en tu metro cuadrado, para hacer la resurrección? Basta de excusas. El diagnóstico ya lo tenemos. Ahora viene la cirugía. Primero, si quieres la autoridad, tienes que pagar el precio del aislamiento. Tienes que renunciar al placer de la distracción constante. Te pregunto, ¿cuánto tiempo pierdes navegando en el mar muerto de las redes sociales, buscando la validación de extraños, mientras tu Biblia junta te la bañas? El evangelio que predicamos es el de la escasez de tiempo para lo trivial. Mañana no te van a juzgar por cuántos likes conseguiste, sino por cuánto tiempo pasaste de rodillas. El plan de acción empieza con el arrepentimiento de tu ídolo digital. Cierra esa aplicación. Apaga el ruido que te distrae. Necesitas un encuentro de fuego con el Espíritu Santo, no otra serie de Netflix. Te ordeno. Busca el lugar secreto. David Wilkerson nos enseñó que el poder que vino sobre la juventud en las calles violentas de Nueva York venía de hombres y mujeres que sabían orar. ¿Sabes orar
o solo murmuras peticiones egoístas. Segundo, confronta el pecado específico que te paraliza. Sé honesto. Deja de decir que la ansiedad es solo estrés laboral. Es falta de fe en la providencia. Deja de decir que tu irritación con tu cónyuge es cansancio. Es falta de amor de Cristo. Si quieres que Dios te devuelva la reciprocidad de su poder, tienes que entregarle el dolor de tu debilidad. Deja de negociar con tu conciencia. Deja de pensar que puedes servir a Dios y al prestigio profesional al mismo tiempo. Deja de vestirte de santidad en el templo y de hipocresía en la oficina o en tu casa. Necesitas hacer un inventario brutal de lo que consumes y de lo que permites entrar en tu mente. ¿Cómo pretendes ser un faro de Cristo si llenas tu mente de porquería secular 24/7? Tercero, acciona la prueba social en tu entorno inmediato. La gente está harta de la pura fachada. Tu avivamiento no será medido por la emoción de un servicio, sino por cómo vives bajo la presión en la chamba, cómo manejas el estrés financiero y cómo tratas a tu familia. Tienes que ser el contraste. Cuando todos en el trabajo mienten o chismean para subir, tú te quedas callado y eres justo. Eso es autoridad. Cuando todos viven en la desesperación por las crisis, tu hogar irradia una paz que no tiene sentido. Empieza hoy a ser ese ejemplo radical. No mañana, hoy. Yo te reto, no como un ejercicio espiritual bonito, sino como una orden de guerra. Toma 5 pasos concretos esta semana. No te conformes con menos. 1. Desconéctate. Dedica 1 hora diaria de ayuno digital. Cámbiala por la rodilla. 2. Confiesa. Escribe en un papel el pecado que más te avergüenza y confiésaselo a una persona madura espiritualmente, no solo a Dios. Busca rendición de cuentas. 3. Sirve. Busca una necesidad en tu comunidad, no en tu congregación, que te incomode y sírvela sin buscar crédito. 4. Perdona. Saca de tu corazón esa amargura que te... Cámbiala por la rodilla. 2. Confiesa. Escribe en un papel el pecado que más te avergüenza y confiésaselo a una persona madura espiritualmente, no solo a Dios. Busca rendición de cuentas. 3. Sirve. Busca una necesidad en tu comunidad, no en tu congregación, que te incomode y sírvela sin buscar crédito. 4. Perdona. Saca de tu corazón esa amargura que te está carcomiendo y que está apagando tu oración. La falta de perdón es un cáncer espiritual. 5. Predica. Esta semana, intencionalmente, comparte el Evangelio de Cristo con una persona que no sea cristiana, con palabras sencillas y poderosas, no con teologués. No hay más tiempo para titubear. La gran advertencia de Wilkerson resonará en tus oídos cuando estés cara a cara con el juez. ¿Fuiste parte de la iglesia muerta? ¿O fuiste uno de los que se levantó en santidad y fuego, pagando el precio de la obediencia radical? El gozo del Señor, el placer de su presencia, es la recompensa inmediata de esta disciplina radical. El infierno tiembla ante un creyente que no teme el dolor de la obediencia. Levántate, deja de ser un cadáver espiritual con tarjeta de membresía y comienza a vivir con el poder de aquel que te sacó de la tumba. El Espíritu está esperando por ti. ¿Hasta cuándo vas a seguir jugando a la casita con el Espíritu Santo? Te hemos dado el mapa. Hemos expuesto la podredumbre que David Wilkerson vio en la iglesia moderna, y te hemos dado 5 pasos concretos. Pero me temo que para muchos de ustedes, esto solo será un buen sermón. Otro contenido inspirador que guardarán en el archivo de cosas que debería hacer, mientras su alma se seca lentamente. Basta ya de la autocompasión y la falsa humildad. Si realmente crees que Jesús es la autoridad suprema, ¿por qué vives como si la ansiedad de tu cuenta bancaria o la opinión de tus seguidores en Instagram fueran tu verdadero Señor? La iglesia muerta de hoy, hermanos míos, no está fuera de estas paredes. La iglesia muerta está dentro de ti si vives negociando tu santidad. Si estás aquí con el corazón golpeado por esta palabra, es porque sabes que eres ese cadáver espiritual con tarjeta de membresía. Sabes que tu casa está construida sobre arena,
Tratas de compensar con activismo religioso la intimidad que has perdido con Cristo. Tú que me escuchas, que sabes que estás buscando el gozo en el placer temporal de la pantalla, en la crítica fácil, en el chisme del trabajo, ¿acaso crees que puedes seguir coqueteando con el mundo y esperar el fuego de Dios? No se puede servir a Dios y al mamón digital. No se puede tener una familia llena de paz si tú llegas a casa agotado y amargado por buscar la validación de otros. Mira el contraste. Cristo lo dio todo en la cruz. Él sufrió el dolor máximo para darnos el placer eterno de la salvación. ¿Y qué le das tú a cambio? Le das las sobras de tu tiempo, el último rincón de tu atención. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Lo que siembres, eso cosecharás. Si sigues sembrando tibieza, vas a cosechar el juicio. ¿Dónde está la urgencia? La escasez de tiempo no es una metáfora. Nadie nos garantiza el mañana. Si tú fueras llamado a cuentas hoy, ¿qué le mostrarías al juez? ¿Tu historial de publicaciones o el fruto del Espíritu? Yo te hago un apóstrofe directo, a tu conciencia. El tiempo para titubear se ha acabado. Hoy es el día en que dejas de ser un mero espectador de la obra de Dios y te conviertes en un agente de su fuego. Hoy es el día en que renuncias al pecado que te avergüenza. Hoy es el día en que le das la espalda a la hipocresía que te está matando. Si hay una persona aquí, o si me estás escuchando en tu carro, en tu casa, y sabes que necesitas rendirte por completo, no solo para ser un mejor cristiano, sino para ser cristiano de verdad. Si reconoces que tu vida está vacía de la presencia real de Jesús y que la fachada ya no te sostiene, haz esta oración conmigo. No es una fórmula mágica, es una rendición. Repite en tu corazón, pero con una convicción que haga temblar tu carne. Señor Jesús, te confieso hoy que he vivido en la fachada. He sido parte de la iglesia muerta. Me arrepiento de mi tibieza, de mi egoísmo, de la idolatría de mi comodidad y de la validación social. Te doy mi corazón sin reservas, sin mentiras. Perdóname, limpia mi conciencia. Entra en mi vida, no como un invitado, sino como el Señor absoluto. Dame el fuego radical que David Wilkerson predicaba. Ayúdame a pagar el precio de la obediencia, para que el gozo de tu presencia sea mi única recompensa. Quiero ser ese contraste en mi trabajo, en mi casa, en mi ciudad. A partir de hoy, yo soy tuyo. Créanme, el infierno tiembla ante un pecador que se arrepiente y se levanta en santidad. El placer de la vida radicalmente rendida a Cristo es una recompensa que eclipsa 1000 veces cualquier dolor de disciplina. El Espíritu está esperando por ti. Ve y no peques más. Sé el contraste. Mis amados, levanten la cabeza. Si hicieron esa oración con el estómago revuelto, si de verdad se rindieron ante el Señor, quiero que sientan el alivio que viene después de la tormenta. Acabas de entregar tu carga, esa mochila pesada de apariencias y ansiedad que cargabas desde que entraste a este mundo digital y competitivo. Esto no es un cambio de membresía, es una cirugía de alma. Oigan bien, David Wilkerson nos enseñó que la única prueba de un verdadero arrepentimiento es el fuego del Espíritu Santo. No se trata de un like divino o de una palmadita en la espalda. Se trata de que el dueño de la casa, Jesús, ha entrado y ha empezado a tirar los ídolos. Ahora tienes acceso a un poder que eclipsa la popularidad de 100 influencers. Ahora tienes la autoridad de Cristo para decirle no al pecado que te controlaba. Ahora tienes la paz que el mundo, con todos sus antidepresivos y sus terapias express, no puede darte. El contraste debe ser dramático, no sutil. Joven, cuando regreses a tu oficina mañana, cuando te enfrentes de nuevo al jefe que te presiona hasta el cansancio, o a esa plataforma que te invita a scrollear sin fin tu vida, ese veneno ya no tiene poder sobre ti. ¿Por qué? Porque antes vivías para complacer al algoritmo, ahora vives para complacer al Rey. Recuerden lo que hemos visto. La escasez de tiempo es real,
Y la prueba social que importa no es la de tu muro de Facebook, sino la de los santos que te han precedido, aquellos que sí pagaron el precio de la santidad y hallaron la gloria. Te hago una anáfora directa, para que nunca lo olvides. Tú eres la respuesta a la apatía. Tú eres el fuego en la iglesia fría. Tú eres el contraste radical que tu ciudad necesita. Yo te reto, sí, a ti que estás limpiando tus lágrimas en este momento. Yo te reto a vivir esta verdad a partir de hoy. No regreses a la posilga de donde el Señor te sacó. El placer de la vida radicalmente rendida a Cristo es una recompensa que eclipsa 1000 veces cualquier dolor de disciplina. Recuerda, la reciprocidad divina es perfecta. Tú entregaste tu miseria, Él te ha dado su majestad. Ahora, vamos, ve y no peques más. Sé ese remanente que Wilkerson profetizaba. La iglesia no está muerta si tú, y tú, y tú deciden vivir. El Espíritu está esperando por ti. Sé el contraste. Amén. Clase, escuchen bien. Ya hemos visto que la iglesia tibia, esa que se parece más a un club social que a un campo de batalla, está bajo la lupa de Dios. Wilkerson no llamó a la gente a jugar a la iglesia, llamó a pagar el precio de la santidad. Pero ¿saben cuál es la prueba social que realmente importa ahora? No son los millones de vistas que obtienes en TikTok, sino la valentía de tu testimonio radical en medio de esta generación que vive espiritualmente drogada. Tú que hoy has sentido el bisturí de la convicción, ¿vas a regresar a tu casa a seguir scrolleando tu vida hasta la medianoche, llenando el vacío con más entretenimiento y ansiedad? ¿O vas a elegir la escasez de tiempo para el ocio personal y la abundancia de tiempo para buscar a Dios, de rodillas? ¿Dónde entra esto en tu rutina diaria? ¿Será que no estamos actuando así? David Wilkerson nos lanzó un grito al oído, un grito que resuena con la autoridad de un profeta. El reloj está marcando el fin. Y yo te pregunto, directo a tu alma, ¿dónde estarás cuando suene la trompeta? ¿Estarás de pie como el remanente que le dijo no al ídolo moderno de la comodidad y el consumismo? ¿O estarás buscando la próxima distracción fugaz en tu teléfono mientras el mundo se derrumba? El camino que les propongo, aunque parezca lleno de dolor al principio, porque la disciplina y el desprendimiento de los ídolos siempre duelen, culmina en un placer que la ansiedad del mundo nunca podrá tocar. Hablamos de la paz que sobrepasa todo entendimiento, una paz que no se compra ni se medica, que es resultado de la reciprocidad divina. Tú entregaste tu miseria, Él te ha devuelto su majestad. El contraste debe ser dramático, tan radical, que tu compañero de trabajo note que ya no te derrumbas ante la presión, ni buscas refugio en el chisme o la queja, que tu familia note que la paz que tienes no es de este mundo. Quiero repetir, para que quede grabado en tu espíritu, la anáfora que define tu llamado. Tú eres la respuesta a la apatía. Tú eres el fuego en la iglesia fría. Tú eres el contraste radical que tu ciudad, que tu trabajo, que tu familia necesita. Oye, joven, si dejas que el Espíritu Santo te convierta en ese contraste, la Iglesia de México no morirá. Nunca. La promesa es simple, la transformación es inmediata, pero exige tu absoluta rendición. No es un cambio de membresía, es una resurrección. Ahora, la bendición final, el reto esperanzador. Sé ese fuego. No mañana, no cuando tengas más dinero o más tiempo, sino hoy. Ve y vive la santidad que te fue ofrecida. La transformación es real, no un trend pasajero de redes sociales. Cuando salgan por esa puerta, dejen la pesada carga de intentar ser perfectos para la audiencia de Instagram o para el jefe que nunca está satisfecho. Tomen la ligera y poderosa carga de Cristo. La iglesia no está muerta si tú, y tú, y tú eligen vivir como David Wilkerson nos enseñó.
en el poder puro y sin diluir del Espíritu Santo. El Espíritu está esperando por ti. Sé el contraste. Amén.